Ha sido galardonado con los premios más importantes de la poesía en México y Latinoamérica. Poeta, crítico y editor originario de Jalisco con una amplia y diversa trayectoria artística dentro de la literatura. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y en su trabajo denota una perspectiva sensible y contundente. Él es Ernesto Lumbreras, quien hoy nos acompaña en Invitado en Casa. Ernesto Lumbreras nació en Ahualulco de Mercado, Jalisco. Su acercamiento a la poesía surge casi por casualidad a muy temprana edad, pero es hasta la adolescencia cuando comienza a escribir y a dirigir su vida por el camino de las letras. La poesía apareció, en mi caso no hay una tradición de libros, de escritores, mucho menos. Entonces, sin ser hiperbólico, puedo decir que fue casi un milagro que me encontrara con ese lenguaje, con esa realidad que es la poesía. Yo nací en un pueblo de campesinos en el centro de Jalisco y de pronto, sí, los libros de texto, los libros de primaria tenían poemas, entre historias, fábulas, relatos. Aparecían esas escrituras que no ocupaban la totalidad de la página y ya ahí había una señal de que eso era otra cosa y de pronto esa otra cosa me interesó. La adolescencia es fatal, es triste, llama a la soledad, llama a la reflexión. Tardé en encontrar un maestro, tardé en encontrar cómplice. Eso pasó cuando emigré a la capital de mi estado, que es Guadalajara. Y no distinguía géneros literarios. Yo escribía, al poco tiempo empecé a escribir sobre libros, empecé a hacer crítica literaria en un periódico de Guadalajara. Los géneros que trabajo desde entonces es poesía, crítica literaria, crítica de arte, literatura infantil a últimas fechas. Tengo un par de novelas, una ya publicada y otra recién concluida, pero básicamente mis libros son libros de poemas y libros de ensayo. Actualmente trabaja con La Divina Comedia, una obra escrita hace más de 700 años que ha interesado profundamente a este autor y que en esta ocasión es el motivo por el cual visita el Instituto Potosino de Bellas Artes para impartir el curso titulado La Divina Comedia de Dante Alighieri, versión interdisciplinaria. Ernesto nos cuenta un poco más al respecto. Es la catedral para muchos de la poesía occidental. Y es una catedral que da sombra a las grandes obras de artistas posteriores, ¿no? Desde Boccaccio, Petrarca, hasta Borges y Juan Rulfo está presente la Divina Comedia. Y no solamente en escritores. El curso que me propongo impartir quiere dar cuenta de las apropiaciones, lecturas que se han hecho desde el cine, la ópera, la pintura, la escultura. Es un autor vivo. El poema de Dante, no obstante que habla de amores, desilusiones, conflictos, acusaciones, castigos, eso se queda en su contexto de época, pero las pasiones que relata y la forma de transmitirlas siguen estando presentes en la condición humana. No importa esos 7 siglos que median entre la aparición de la comedia y nuestro presente. Es un poema que he leído
a conciencia, que será desde el 96 que me metí a estudiar italiano, porque quería leerlo en la medida de lo posible en su lengua original, y desde entonces me he hecho de estudios, traducciones, nuevas traducciones de este poema escrito hace más de 700 años por Dante Alighieri. Finalmente me estoy dando la tarea de escribir, de transformar mis notas, mis impresiones, mis lecturas de la Divina Comedia para hacer un libro de ensayos. Estoy en el kilómetro cero, no he escrito todavía el primer apunte, ya con una intencionalidad ensayística, pero creo que este año tendré un libro de ensayos sobre la comedia de Dante. Ernesto Lumbreras hace una reflexión sobre el contexto actual de la literatura en México y comenta que uno de los principales e importantes puntos que podemos encontrar es la presencia femenina en la poesía, dando así un nuevo tono a esta disciplina artística en nuestro país. Pues es un panorama, siempre es temerario hablar de nuestro presente, estamos dentro del bosque, no podemos distinguir la dimensión, el vigor de ese bosque, pero una de las características que es como un mero apunte descriptivo es la presencia de la poesía femenina. Creo que es un momento importante en la poesía, en la novela también, pero la poesía, muchos de los nuevos paisajes, de los nuevos libros con valor, con peso, con aventura, están siendo escritos por mujeres, poetas menores de 40 años, que están dando eso, un nuevo tono a la poesía mexicana, y creo que eso es saludable. Finalmente, Ernesto nos comenta sobre la forma en la que se puede tener un mejor acercamiento a la poesía y aprovechar de una manera más integral esta bella expresión artística. Pues bueno, la poesía siempre tiene el inconveniente que no es la expectativa de que un lector que se acerca por primera vez dice que no la entiende. Yo los invito a que se despreocupen de ese no entender y que se adentren como una experiencia sensorial, y quizás en una segunda, tercera lectura o después de leer poesía a lo largo de 5 o 7 semanas, el tema del entendimiento llegará, pero no es una prioridad del poema. Entonces, lectores de poesía que se acercan por primera vez al árbol de la poesía, no se preocupen demasiado si entienden o no entienden lo que dice, y sobre todo lo que no dice un poema. Eso ya es un asunto ulterior.